que pasa es que cuando uno está en una situación de estrés, cuando el paciente tiene un problema de ansiedad, cuando un paciente tiene un problema de depresión, cuando el paciente tiene alguna situación que lo altera psicológicamente, el cerebro empieza a producir una serie de sustancias que tienen injerencia directa sobre el intestino, ¿no? El típico, como usted dice, ¿no? Mañana tiene un examen, se le afloja el estómago, ¿no? Bienvenidos a Hablemos de Salud. Soy Nicolás Lucar y vamos a hablar hoy día sobre un síndrome que es más común de lo que todo el mundo cree, pero que no se entiende o no se conoce, que es el síndrome del colon irritable, del intestino irritable. Está con nosotros Genaro Luján. Él es un gastroenterólogo graduado en la Universidad Federico Villarreal, además especializado en gestión pública en la Universidad Cayetano Heredia e integrante de la Asociación Peruana de Estudios del Hígado. Genaro, ¿Cómo nos está, reencontramos. Nicolás? Muy buenas. Para hablar de este tema del síndrome del intestino o colon irritable. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las señales? ¿Y por qué se confunde tanto con otras patologías y con otros males? El síndrome de intestino irritable o colon irritable es una enfermedad muy común y el síntoma cardinal, lamentablemente, es un signo que se puede encontrar también en otras enfermedades. Por eso está confuso el diagnóstico, por eso no es tan fácil de diagnosticar. Y el síntoma cardinal clave es el dolor abdominal. Esa es la pepa del tema. Pero dolor abdominal se puede encontrar en otras 20 enfermedades. Claro. ¿No? En gastritis, en vesícula, en problemas de sigmoides, en páncreas, en riñones, en vaso. O sea, cualquier dolencia en alguna víscera abdominal no va a producir dolor. Entonces, muchas veces va a ser que el médico se distraiga en este tipo de diagnósticos y no vea más allá de eso en un diagnóstico de colon irritable. Y lo más común, la gente va por dolor, ardor, quemazón, distensión abdominal y le hacen diagnóstico de gastritis. No, señor, usted tiene una gastritis, ¿no? Le dan su tratamiento y después de 15 días, un mes, el paciente regresa a la consulta porque no encuentra mejoría. No, y algunos después de 15 años. Algunos después de 15 años. No, porque es verdad eso, sí, ¿no? Hay gente que tiene tratamientos. Yo le cuento una anécdota. Mi esposa estuvo durante años diagnosticada con un problema de la vesícula y ella se cuidaba mucho de la vesícula y tomaba medicación contra la vesícula. Al final de la historia descubrieron que la vesícula la tenía perfecta, era la vesícula más impecable que hubiera visto el médico y le dijo, tú lo que tienes es colon irritable. Después de, ¿qué cosa? 15, 18 años de seguimiento a su mal en la vesícula. Era un diagnóstico equivocado. Eso es algo muy común. Y el colon está distribuido en todo el abdomen. Tenemos desde el orificio anal, el recto, hacia la parte izquierda, tenemos el colon que asciende casi hasta el nivel del pulmón. Va toda la parte que se llama colon transverso, atraviesa todo el abdomen hasta la parte del hígado y de ahí baja en el colon ascendente hasta el apéndice secal. Como el colon, como un segmento del colon pasa por detrás del hígado, por decirlo de alguna manera, todo paciente que siente dolor en esta zona, en el cuadrante superior derecho, por debajo de la costilla, todo el paciente viene y dice, doctor, me está doliendo el hígado. El hígado, claro. ¿No? Y si por ahí se ha hecho una ecografía y le dicen que usted tiene hígado graso, sabe, doctor, me han dicho que tengo hígado graso y me duele. Entonces, claro, y si es un poco antes, entonces es gastritis. Es gastritis. Claro. Entonces, ahora, ¿y por qué ocurre este síndrome del colon irritable? ¿Es cierto que tiene un factor psicológico? O sea, por ejemplo, tomemos como conejillo de indias a mi mujer. Que es una cosa increíble. Ella, cuando está en una situación de estrés, tiene que ir a dar un examen, tiene que hacer una presentación, va a tener una reunión importante, inmediatamente le da diarrea, se le afloja el estómago. Así es. Es como que 2 y 2 son 4. El siguiente síntoma, o sea, el dolor abdominal en estos pacientes, porque hay varias formas de presentación del colon irritable. Algunos viene dolor asociado a diarrea, lo que le pasa a mi esposa, ¿no? Una situación de estrés se le afloja el estómago. En otros pacientes es al contrario, dolor abdominal asociado a estreñimiento. Pacientes que vienen y me dicen, doctor, a la semana voy una vez al baño. Pero ¿cómo puedes ir una vez? Pero eso es tóxico, ¿no? Eso es dañino. Eso es tóxico, dañino. El paciente para de mal humor, renegando, porque no puede ir al baño. Y también hay las formas mixtas. Las formas mixtas es el paciente que viene con dolor y dice, doctor, yo estoy con diarrea 10 días
Y de ahí paso de la diarrea al estreñimiento. Al estreñimiento. ¿No? Y estoy una semana estreñido. Y de ahí nuevamente otra vez con diarrea. Esa es la forma mixta, el dolor abdominal asociado a deposiciones líquidas que alternan con etapas de estreñimiento, que también es muy común. También vienen las formas puras, que solamente se presentan con dolor. Ya, pero ¿eso qué es? O sea, ¿hay un factor psicológico en esto? ¿Es un tema que tiene que ver con el estado mental, con el estrés? Lo que pasa es que cuando uno está en una situación de estrés, cuando el paciente tiene un problema de ansiedad, cuando el paciente tiene un problema de depresión, cuando el paciente tiene alguna situación que lo altera psicológicamente, el cerebro empieza a producir una serie de sustancias que tienen injerencia directa sobre el intestino, ¿no? El típico, como usted dice, ¿no? Mañana tiene un examen, se le afloja el estómago, ¿no? O hay veces, alguna vez nos habrá pasado en la universidad, en el colegio, que llega el profesor y dice, ya bueno, todos saquen una hoja, pongan su nombre, y el que lo agarra de sorpresa y voy al baño, ¿no? Porque inmediatamente... Eso es una persona, un chico que probablemente tenga colon irritable. Algunas personas no pueden manejar, por ejemplo, el tema de la ansiedad. Yo tengo pacientes que vienen y me dicen, doctor, vengo porque no puedo salir. Quiero salir con mis amigos, quiero salir a un paseo, pero ¿por qué no puedo salir? Doctor, salgo, pruebo algo, inmediatamente me lleva al baño, ¿no? Hay veces me he tenido que hasta bajar, estoy en el micro, estoy en el... Bajarse para buscar un baño. Tengo que bajarme para buscar un baño porque, ¿no? Y entonces ahora prefiero no salir. Y hay algunas comidas a las que una persona con colon irritable es especialmente sensible. Se asocia al colon irritable también en estas dolencias un problema de intolerancia a la lactosa. Los lácteos son terribles para este tipo de enfermedad. Entonces yo, por ejemplo, a mis pacientes le quito los lácteos. No leche, no yogur, no queso, nada de comidas que se preparen con leche, ají de gallina, locro, chupe, todo lo que tenga que ver. ¿De qué va a vivir ese pobre paciente? El paciente tiene una mejoría increíble, espectacular, ¿no? Funciona. Este paciente que te cuento de que no podía salir era una señorita y después de 15 días de tratamiento me llama y me dice, doctor, ya estoy empezando a salir, ayer me he ido a una reunión con mis amigas, he podido compartir con mis amigas sin necesidad de tener esa urgencia de ir al baño, ¿no? Ahora, esto del colon irritable puede ser el antecedente de enfermedades más graves o es simplemente una condición, como dicen ustedes los médicos. Es una condición porque generalmente el síndrome de intestino irritable, aunque le parezca mentira, es una enfermedad que se diagnostica por descarte, ¿no? Por ejemplo, tiene un paciente con dolor que yo sospecho que es colon, le hago una colonoscopía y el colon está limpio, no encuentro nada en ninguno de sus segmentos. Claro. No hay pólipos, no hay úlceras, no hay un tumor, no hay hemorroides, no hay nada. Es un pólipo de libro. Es un colon limpiecito, impecable. Es un colon impecable, ¿no? De catálogo. Yo le digo, señora, pero en su colon no tiene nada. Doctor, pero ¿cómo me va a decir que no tengo nada si a mí me duele? ¿No? Porque el paciente, pues, con justa razón me dice, doctor, pero si usted me dice que no hay nada, entonces ¿por qué me duele? ¿No? Entonces, en ese momento nosotros hacemos diagnósticos de exclusión. ¿Qué significa un diagnóstico de exclusión? Una vez que yo he descartado todo y no encuentro nada, en ese momento hago el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Pero por eso, la pregunta es, ¿no puede desembocar en algo peor? No, porque supuestamente ya lo hemos estudiado al paciente y no hemos encontrado nada, ¿no? Ahora, ya, pero Genaro, si una persona tiene colon irritable, ¿cómo puedo hacer para controlar su condición? Basándonos en el tema, como usted bien ha dicho, de que una situación emotiva puede desencadenar todo esto, básicamente el tratamiento es gastroenterológico, pero también con apoyo de psicología o de psiquiatría. Yo tengo pacientes que vienen, y no te miento, se sientan en mi consulta, están hablando 10, 15 minutos y sus lágrimas empiezan a salir, empiezan a correr. Yo le digo, señora, pero tranquila, ¿no? Doctores que me dice, ya me he paseado por todo Lima, doctor, y no encuentro solución. Y lo primero que el paciente piensa es, doctor, ¿no tendría un cáncer? Claro. ¿No? Porque ya he tomado esa pastilla, ya he tomado esto, he tomado hierbas, he probado con productos naturales, doctor, no me pasa el dolor. ¿No tendría algo más? Hágame una tomografía. Claro, en ese momento tú agarras y dices, anda acá. Así que ¿Y dónde está? Me está mandando al oncólogo, no al psicólogo. Así es. Y ahí viene el alivio. Trabajo de la mano con una psiquiatra y estos pacientes van muy bien, espectacular. ¿No? Tengo pacientes que, por ejemplo, vienen y me dicen, doctor, yo no salgo de mi casa. ¿Por qué no sales? ¿Sabe qué, doctor? Tengo la sensación de que si salgo me va a pasar algo.
Señora, pero entonces usted para meter en su casa así, no salgo. Qué Un increíble. día he querido salir a comprar pan y de medio camino me he regresado porque pienso que algo me va a pasar. No sé, la vamos a tratar de la mano con Con el psiquiatra. Y después de 2 meses de tratamiento conjunto, la señora era otra persona. Es más, cuando vino por segunda vez a la consulta no le he reconocido, porque la primera fue una señora no muy arreglada, muy Claro. quejumbrosa, ¿no? En la segunda consulta vino una señora bien elegante, doctor, ¿cómo está? Buenos días, ¿no? Yo, señora, ¿se acuerda de mí? Claro, sí. Yo soy su paciente que vino hace 2 meses y me está tratando con la psiquiatra. Pero primero no quería salir y después no había cómo... Sí, me dice, ya estoy- había que esperarla porque llegaba tarde a la casa. Ya estoy trabajando, mi hermana tiene un negocio, estoy yendo a ayudarle en su negocio, ya puedo salir, ya no tengo ese temor de salir. Ella me decía, doctor, y antes cuando salía, yo pasaba por una funeraria, miraba adentro y me veía ahí adentro de un cajón. Qué Así, increíble. a ese nivel, ¿no? Ahora, para terminar, Genaro, qué importante es un buen diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico preciso es la clave para el tratamiento, ¿no? Y un diagnóstico equivocado puede ser fatal para los pacientes. Fatal en el sentido de que el paciente cuando va a un médico va con una expectativa de tener una mejoría. Y cuando el paciente no tiene esa mejoría, lo primero que hace el paciente va al internet, a Google, pone ahí, ¿no? Dolor abdominal, y en Google le manda cualquier información, ¿no? Le dice, ¿sabe qué, señor? Usted tiene un cáncer y le quedan 6 meses de vida. Y eso mentalmente al paciente lo bajonea, lo trastorna. Ese día el paciente no duerme. Su familiar me dice, doctor, ayer estoy llorando toda la noche, ¿pero por qué? No, es que él busca en el internet, doctor, y ahí me dice que probablemente tengo un cáncer, ¿no? Y esa situación de estrés empeora el tema del Empeora. corona. Genaro, muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación. Hemos estado con el doctor Genaro Luján. Ustedes lo han escuchado. Esto ha sido Hablemos de Salud. Siga con nosotros.